Bueno, muy buenas tardes. Les saludamos de manera muy especial. Bienvenidos al stand de Tirano Blanc en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá. Agradecemos la participación de parte de los autores de esta obra colectiva, en la cual, participan no solamente la firma PPU, sino que también es una coedición con la Universidad del Bosque. Hoy vamos a presentar la obra Comentarios al Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, Ley 1563 del 2012, cuya coordinación académica estuvo a cargo de Natalia Franz Barrera, pero hoy nos acompaña Santiago Cruz, María Alejandra Payares, Santiago Romero y Blanca María Beltrán. Les damos la más cordial bienvenida también a las personas que nos van a ver en diferido luego en esta presentación, en este conversatorio que va a estar bajo la moderación de Santiago. Y bueno, nuevamente a quienes nos acompañan, muchísimas gracias, y a ustedes también por confiar en la editorial para esta publicación colectiva que sin duda es de gran utilidad, no solamente por la relevancia que tiene el arbitraje, sino porque presenta puntos de vista variados, y que eso nutre mucho la discusión jurídica y académica. Así que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a quienes nos ven virtualmente, a quienes están acá presentes. Muchas gracias por venir a esto. Estamos muy felices de poder presentar en esta tarde el libro Comentarios al Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, Ley 1563. Este es un libro que, como bien decías, ha sido un esfuerzo de más de 20 abogados de la firma de resolución de conflictos y también de otras áreas como seguros y derecho corporativo, que hemos hecho un esfuerzo por escribir una obra que se ajuste pues a la vanguardia del estudio del arbitraje tanto nacional como internacional. Nosotros cuatro venimos en representación de la firma de abogados Filippi, Prieto, Carrizosa, Ferrero, DU y Uría, que también se le conoce como PPU. Somos una firma full service con oficinas propias en Bogotá, en Barranquilla, en Perú, en Chile, y con la participación de nuestro aliado Uría Menéndez en España. Y en particular somos representantes de nuestro equipo de resolución de conflictos. Tenemos una práctica robusta en todo tipo de temas que tengan que ver con la resolución de conflictos jurídicos, incluido arbitraje nacional, internacional, mecanismos alternativos de resolución de conflictos y litigio ante la jurisdicción. Me complace mucho invitar a mis copanelistas, compañeros de nuestro equipo. A mi lado está Blanca Beltrán, que es asociada a nuestro equipo, abogada de la Universidad Externado, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana, y actualmente está cursando una maestría también administrativa de la misma universidad. María Alejandra Payares, abogada de la Universidad Nacional con especialización en Derecho Económico Privado, y Santiago Romero, abogado con opción en Economía de la Universidad de los Andes y una especialización en Derecho Contractual de la misma universidad. La inquietud que nos llevó a plantearnos en el equipo el esfuerzo de hacer este libro tuvo que ver mucho con la vanguardia del arbitraje y con el estado actual de la literatura que hay sobre la materia. Nosotros apreciábamos que, si bien toda la teoría y toda la jurisprudencia estaba ahí, echábamos un poco de menos una aproximación práctica a todo lo que tiene que ver con las instituciones del arbitraje. Y la promesa de valor que nosotros hacemos con esta obra, tanto como coautores como firma, es esa: que el lector, cuando escudriñe los diferentes rincones de esta obra, encuentre en cada uno de esos renglones como el valor agregado que da nuestra experiencia, porque si uno se detiene a estudiar el arbitraje, encuentra así las normas, la jurisprudencia, las fuentes, pero en realidad para entender cómo funciona el arbitraje hay que haber estado, como se dice coloquialmente, en la trinchera. Y lo que nosotros traemos acá son años y años de dedicación a esta disciplina, y por eso en parte nos pone tan felices poder presentar esta obra. La obra, abarca todos los pasos de lo que tiene que ver el arbitraje, desde la preparación del arbitraje, un acuerdo arbitral, cómo se hace, la práctica misma del arbitraje, práctica de pruebas, pasando por el recurso de anulación, y con las diferentes visiones en lo que tiene que ver con el arbitraje nacional
e internacional. Y hay un par de capítulos enfocados en seguros y enfocados en derecho corporativo. Como ven, pues es una obra bastante ambiciosa, así que lo que hemos discutido con mis colegas es que más que hacer un barrido por la obra misma, lo que quisimos plantear para esta tarde fue un ejercicio a nuestro juicio un poco más interesante, y fue seleccionar 3 temas digamos discutibles o hot topics, como lo dicen los anglosajones, que tienen que ver con arbitraje. Y así vamos a dividir esta tarde, vamos a dividir en 3 ejes temáticos. La primera es sobre cómo preparar un arbitraje, la segunda es sobre medidas cautelares y práctica de pruebas en arbitraje, y el tercero es sobre la intervención de los jueces en el arbitraje, con un énfasis particular en el recurso de anulación. Entonces, para abrir esta primera línea de discusión, pues hablar un poco de cómo preparar un arbitraje. Y para preparar un arbitraje, lo primero que se debe tener en cuenta es preparar una buena cláusula compromisoria. Quizás habrá que plantear el sustrato común a las discusiones, y es que es arbitraje. Es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos en virtud del cual 2 partes le dan a un particular la facultad de resolver un conflicto derivado de un contrato con la no fuerza de una sentencia proferida por un juez de la República en última instancia. De manera que el primer paso para ir al arbitraje es en efecto querer ir al arbitraje, acordar un arbitraje. Y lo que hemos visto en nuestra práctica es una evolución favorable a nuestro juicio, porque mientras que la cláusula compromisoria solía casi que menospreciarse, en algunos lados se le llamaba la cláusula de la medianoche porque era lo último que se negociaba antes de cerrar un contrato. Hoy en día vemos que a medida que se sofistica la práctica de arbitraje, pues hay una mayor conciencia de la importancia que tiene esa cláusula. En particular, consejos para tener una buena cláusula, diríamos que el primero sería no inventar la rueda, y nos referimos a eso con que las principales instituciones de arbitraje ya tienen su propio modelo de cláusula arbitral y funciona. Entonces, entre más uno trate de ser creativo en eso, la verdad es que más se puede prestar para problemas, más puede haber lagunas, y esas lagunas pueden llegar a ser desfavorables a la hora de constituir un tribunal arbitral. Y lo que hemos identificado en la práctica son los que practicamos en arbitraje denominamos patologías de las cláusulas. Las patologías son circunstancias, vicios de una cláusula que pueden llevar al traste una efectiva constitución de un tribunal. Y algunas de las principales patologías que vemos en la práctica son 4. La primera es que el acuerdo entre las partes para acudir al arbitraje no sea suficientemente claro. Eso se puede ver, por ejemplo, si en un mismo contrato se establece una cláusula arbitral y seguidamente se dice que cualquier disputa será de la jurisdicción de los jueces. Eso es un tema que es más recurrente de lo que uno creería y respecto del cual hay que poner atención. El segundo es denominar centros de arbitrajes inexistentes, porque eso puede prestarse para que o bien se cuestione la intención misma para ir a arbitrar, o se cuestione que ese proceso puede ser llevado ante el centro de arbitraje más similar a lo que las partes han querido bautizar. Lo tercero es calificar en exceso las calidades de los árbitros, poner perfiles de árbitros que en la práctica sea difícil de conseguir por no estar disponibles, o incluso puede suceder que fallezcan personas con las calidades del árbitro que las partes quieran. En general, los centros tienen muy buenas listas y uno debería bastarle con someterse a algún centro para quedar tranquilo con su decisión de arbitrar. Finalmente, vemos en la práctica la regulación de aspectos que ya están regulados en los reglamentos y que se puede prestar para vicios en la cláusula. En particular, vemos que las partes no pacten un tercero para acordar el árbitro cuando quiera que ellas no lo hagan. Eso puede llevar a problemas, particularmente en el arbitraje doméstico, porque eso implica ir ante un juez de la República, e ir ante un juez de la República es un proceso que toma algún tiempo y eso puede demorar más el arbitraje. Así que el primer paso, para recapitular, es una buena cláusula compromisoria. Lo seguido es que el arbitraje es tan bueno como los árbitros que uno nombre, y el proceso de nombramiento de árbitros es algo a lo que nosotros le damos mucho valor, y sobre eso Blanca tiene mucho para decirnos. Así que, Blanca, bienvenida y por favor ilústranos al respecto. Bueno, muchas
Muchas gracias, Santiago, y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Y en efecto, ya estamos en este punto del procedimiento donde las partes ya están en una controversia, ya va a iniciar el arbitraje. ¿Y qué es lo que va a determinar en este momento que el arbitraje sea bueno o malo? Como lo anticipa Santiago, el arbitraje es tan bueno como los árbitros que las partes designan para resolver la controversia. Y es tan bueno también como el papel del centro de arbitraje en el momento de brindar apoyo a los árbitros y a todo el procedimiento para que la disputa se resuelva de una manera expedita y de una manera también que sea costo eficiente para las partes. Lo que al final quieren es una controversia rápida y de calidad. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que hemos nosotros identificado en las buenas prácticas que deberían seguir las partes, y especialmente por los abogados, cuando están escogiendo árbitros internacionales que resuelvan la controversia? En nuestra experiencia, una de las más grandes ventajas del arbitraje internacional es que amplía ese pool de árbitros disponibles para la controversia y uno puede escoger perfiles realmente muy interesantes. No está limitado a abogados colombianos y no necesariamente está limitado a abogados que sean parte de una lista de un centro de arbitraje. Entonces, el primer elemento que uno tiene que obligatoriamente entrar a analizar cuando está viendo los candidatos de una disputa es analizar los laudos de ese candidato. Un buen árbitro ya tiene en este momento demasiados y numerosos laudos arbitrales públicos, de manera que los abogados tienen que revisar minuciosamente los laudos que ese árbitro ha proferido. ¿Y para qué? Pues primero, para identificar cuál es la postura del árbitro frente a los puntos jurídicos en controversia, verificar si tiene una postura que sea favorezca lo que la parte quiere defender o no. Si no la tiene, pues preferiblemente no nombrarlo. Y además para identificar la calidad de ese árbitro al momento de resolver una controversia, es decir, qué tan profundo es su análisis, qué tan bueno es ese laudo de manera que uno entienda que las partes de ese laudo tuvieron una resolución justa de su controversia. Este tipo de análisis se puede realizar a través de la lectura de los laudos arbitrales. ¿Y dónde están esos laudos? Normalmente los centros de arbitraje los publican, los de arbitraje internacional son confidenciales en su gran mayoría, pero hay grandes bases de datos para eso. Está Global Arbitration, está Investment Policy Hub, en los cuales pues, uno puede entrar a ver estas decisiones públicas de los árbitros para estudiarlas a profundidad. Después de hacer este barrido de los laudos arbitrales, en nuestra práctica vamos a entrar a analizar la experiencia de ese árbitro. ¿Dónde estudió? ¿Dónde trabajó? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Y por qué? Básicamente porque queremos saber si ese árbitro tiene alguna relación con las partes, con los apoderados de las partes o con sus coárbitros. Queremos prevenir que ese árbitro esté en curso en una causal que no haga carecer de independencia o imparcialidad frente a las partes o frente a la controversia. ¿Y cómo se mitiga este riesgo? Pues analizando minuciosamente la hoja de vida de ese árbitro, que está publicada en todos los centros de arbitraje, y pues todos los árbitros que se dedicaron a hacer carrera de árbitros la publican porque saben que es un instrumento que las partes revisan antes de nominarlo. Y después de esto vamos a analizar las habilidades blandas de ese árbitro. ¿Y dónde están? Hay que preguntarle a la gente que ya tuvo a ese árbitro en una controversia. ¿Cómo es ese árbitro? ¿Es persuasivo? ¿No es persuasivo? ¿Le pone atención al detalle? ¿Entiende la controversia de las partes? Este tipo de comentarios personales solamente los perciben las personas que ya tuvieron la experiencia de tener a esa persona como árbitro. De manera que es indispensable tratar de encontrar personas que le den a uno esta información que solamente se puede obtener de primera mano. Y después de analizar la figura de los árbitros, vamos a analizar la figura de otro actor muy importante en un arbitraje, y son los centros de arbitraje. Y los centros de arbitraje son el apoyo administrativo del tribunal arbitral. ¿Qué significa? Son los que impulsan el procedimiento, los que permiten que el proceso ande y no se quede parado por actitudes de las partes o de los propios árbitros. Este centro de arbitraje normalmente se acuerda en la cláusula arbitral. ¿Y qué hay que tener en cuenta para pactar un buen centro de arbitraje? Es clave para los abogados. Cuando están redactando esas cláusulas, que ya no se les dice cláusulas de medianoche, o no se les debería decir así porque deberían haber sido redactadas con tiempo, hay que leer necesariamente el reglamento del centro de arbitraje para entender cómo es el procedimiento y si me conviene ese procedimiento. Es decir, me gusta que si mi disputa es inferior a $2 millones sea un procedimiento expedito, como la Cámara de Comercio Internacional, o me gusta más la CCB, que no tiene un procedimiento expedito, o me gusta la CCI, que tiene un árbitro de emergencia, o me disgusta, o no me gusta, o me gusta que esté en París y que el otro esté en Bogotá. ¿Le conviene al contrato? ¿Le conviene a las partes? ¿Dónde están ubicadas las partes?
apoyo administrativo está o en Colombia o en París y va a definir también la relación que la parte tenga con cada estado. Entonces, después de leer el reglamento, las partes pueden diseñar en la cláusula arbitral qué aspectos procesales quieren excluir si no quieren que esos se entiendan incorporados a la controversia. Y además, muy importante, analizar los costos del centro de arbitraje. No todos los centros de arbitraje tienen los mismos costos y para un contrato de mayor o menor cuantía o complejidad puede ser más conveniente tener un centro de arbitraje más o menos costos. Estas son como nuestras experiencias y con nuestros consejos recopilados con base en numerosos tribunales arbitrales de arbitraje en los que nos hemos visto enfrentados y que recopilamos como buenas prácticas y recomendamos siempre para nosotros y para nuestros colegas. Gracias, Blanca. Ahí vemos entonces cómo el caso se va ganando desde el primer momento, desde que se celebra básicamente el contrato, porque, como bien lo dice Blanca, ya en la determinación de los elementos de la cláusula compromisoria del acuerdo arbitral, ya hay factores que van a poder incidir de manera muy relevante en la resolución de la disputa, como es la aplicación de un determinado reglamento. Y con eso agotamos el primer eje y eso también me da lugar a entrar al segundo eje, que tiene que ver con la práctica de medidas cautelares y pruebas, porque los reglamentos de arbitraje tienen bastante que ver con el alivio provisional o interino de una parte que se ve en urgencia para iniciar y trabajar una disputa, pero no puede esperar a que se conforme su tribunal arbitral precisamente por todos los temas que hablaba Blanca de verificación de la independencia e imparcialidad del árbitro. Y también entra de alguna manera a lo que tiene que ver con la intervención judicial. Así que para hablar de medidas cautelares y preparación de pruebas, María Alejandra, cuéntanos un poco sobre eso, en particular qué diferencias hay, qué foros pueden acudir las partes tratados de arbitraje nacional e internacional. Muchas gracias y te doy la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Y sí, como lo venía comentando tanto Santiago como Blanca, para que el caso sea exitoso no solo depende de la redacción de la cláusula arbitral, de la experiencia de los árbitros, sino también uno de los elementos muy importantes son las medidas cautelares, porque recordemos que el propósito de las medidas cautelares es asegurar una situación, preservarla hasta que podamos tener un laudo, podamos tener una sentencia si estamos hablando de jurisdicción ordinaria. Entonces, teniendo en cuenta esa importancia, en el libro tratamos un poco como de las diferentes perspectivas y regulaciones y comparaciones entre el arbitraje nacional y el arbitraje internacional, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el arbitraje nacional actualmente se encuentra un poco en desventaja, por así decirlo, en la medida en que las partes solamente pueden acudir a las medidas cautelares una vez el tribunal arbitral ha sido constituido, una vez el tribunal arbitral se ha instalado. Ustedes radican la demanda de arbitraje y pueden solicitar medidas cautelares, pero estas medidas cautelares solamente van a ser decididas una vez se instale el tribunal. Esto no sucede, por ejemplo, en arbitraje internacional, en donde las partes sí pueden acudir a la jurisdicción ordinaria para solicitar que se proteja ese derecho objeto de litigio antes de que yo tenga ya a los árbitros escogidos, por ejemplo. Otro de los puntos a favor del arbitraje internacional es, digamos, que existe esa medida de acudir a los jueces nacionales. También existe la figura del árbitro de emergencia, que es una institución ampliamente conocida en el arbitraje internacional, en donde se constituye un árbitro de emergencia como paralelo y previo a la constitución del tribunal arbitral para que nos otorgue las medidas cautelares. Y la tercera medida podría ser ya esperar a que se constituya el arbitraje y solicitarlo ante los árbitros. Cuando esto sucede, por ejemplo, tendríamos que acudir ante la jurisdicción ordinaria no para que reconozca la medida cautelar, pero sí para que se ejecute mediante un procedimiento como si fuese un título ejecutivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que actualmente el arbitraje nacional se encuentra un poco desprotegido. Lastimosamente hubo una propuesta para reformar esto en la ley 1563, la propuesta ya fue archivada, pero era muy interesante y era bastante necesaria en la medida que incluía la figura del árbitro de emergencia e incluía la posibilidad de acudir a los jueces nacionales para proteger el objeto de litigio. Lastimosamente esto todavía no ha sido concretado y ese es como el panorama actual que tenemos
relación con el arbitraje nacional y el arbitraje internacional en relación con las medidas cautelares. Gracias, María Alejandra. Como ven, la consecuencia de nuestro régimen dual de arbitraje dividiendo la regulación entre nacional e internacional pues es transversal y todo el tiempo los hemos ubicado en esas diferencias y así lo hacemos en el libro. Y una de las cuestiones o prácticas, las cuestiones prácticas que más incidencia se ve en esa diferenciación es en la prueba en el arbitraje internacional, porque mientras que el arbitraje nacional sigue un poco el mismo principio de la prueba judicial, en el arbitraje internacional hay diferencias bastante marcadas que tienen que ver con un manejo mucho más directo de las partes en su regulación. Y para hablar de eso, ni más ni menos que don Santiago Romero, que ha asistido a varias audiencias de arbitraje internacional, puede dar muchas luces. Así que, Santiago, por favor. Bueno, antes de que Santiago nos cuente un poquito la experiencia, volvemos como al principio de la consensualidad, porque recordemos que esa es la raíz como principal para que se dé lugar al arbitraje, que las partes hayan decidido previamente sustraer la controversia de la jurisdicción ordinaria y remitirla a árbitros expertos, como nos comentaba Blanca anteriormente. Entonces, esta consensualidad también se ve reflejada al momento, en el momento en que nos encontramos ya en la etapa de práctica de las pruebas, y se refleja, por ejemplo, en el pacto o en la oportunidad que tienen las partes para pactar a través de órdenes procesales, como documentos, en donde van a establecer cuáles son las reglas que van a regir ese arbitraje internacional. Entonces, vamos a hablar un poco con Santiago cuáles serían esas buenas prácticas que podríamos resaltar y que hemos encontrado en la experiencia. Por ejemplo, ¿qué has encontrado tú en relación con el manejo de anexos o de pruebas documentales en arbitraje internacional? Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, agradezco nuevamente a la editorial, quien junto con la Universidad del Bosque y con PPU me invitaron a participar en este libro y pues en este panel de apertura. Como decían Santiago y María Alejandra, vamos a esbozar algunas buenas prácticas que hemos encontrado en el arbitraje internacional y que de seguro sería bueno que fueran aplicadas también en algunos casos en los arbitrajes nacionales. Y me voy a referir a la primera de ellas, que tiene que ver con los documentos del arbitraje. Estos arbitrajes internacionales usualmente incorporan unos contratos muy complejos, transacciones de varios millones de dólares, en los cuales hay mucha correspondencia, contratos, documentos que han sido cruzados entre las partes y que suelen ser aportados como pruebas en arbitraje. Por esto, las partes, para poder hacer las radicaciones logísticamente posibles y para facilitarse la vida en el arbitraje, pactan que las pruebas documentales y demás anexos que vayan a ser presentados junto al escrito sean aportados 5 días después o un periodo de tiempo después de que este escrito es radicado. Esto lo que permite es que las partes se puedan concentrar en la elaboración y cierre del escrito al ser radicado y posteriormente tengan ese tiempo para cargar los documentos a la plataforma en la que los vayan a aportar al arbitraje. Esto, por supuesto, se diferencia mucho del arbitraje nacional, incluso los litigios de la jurisdicción contenciosa administrativa, en los cuales las partes deben aportar los documentos que van a hacer valer como pruebas junto con el escrito en el cual lo solicitan. Y en esa línea hemos visto que la preparación previa a las audiencias tiene unas grandes diferencias también entre el arbitraje nacional e internacional. Y sé que María Alejandra ha preparado unas notas sobre este asunto que nos va a compartir. No, en la misma línea que estábamos discutiendo sobre las diferencias de acudir a un arbitraje internacional o un arbitraje nacional, en la práctica hemos encontrado el tema de la concentración, por ejemplo, de las audiencias, ya que cuando litigamos ante la jurisdicción ordinaria nos hemos encontrado, por ejemplo, que hoy tenemos la práctica de un testigo, hoy vamos a practicar el testimonio de Santiago, y para ello tengo que preparar la demanda, contestación, pruebas documentales, todo eso requiere una preparación. Pero también, como está tan congestionado el aparato judicial, podemos encontrarnos ante la situación de que el próximo testigo, la práctica del testimonio de Blanca, se va a llevar a cabo 6 meses después.
o un año después, porque el calendario judicial pues, no lo permite. Esto en el arbitraje internacional, por ejemplo, no lo encontramos, ya que existe la concentración de las audiencias y nos hemos encontrado en la práctica como que son una semana, 2 semanas de trabajo muy intenso, en donde tenemos que practicar 10 testigos, 3 peritos, 6 peritos, todo en el lapso de 2 semanas. Eso no ocurre, por ejemplo, en el arbitraje nacional, no tanto, pues sí hay un poquito más de concentración respecto a la jurisdicción ordinaria, pero no tan así. Y sin lugar a dudas es una diferencia súper sustancial en relación con la jurisdicción ordinaria. También en relación con la preparación de los testigos, porque el arbitraje internacional parte de un documento escrito en donde está el testimonio o los temas sobre los cuales va a versar la práctica de ese testimonio, eso también es muy diferente. Y también nos hemos encontrado con muy buenas prácticas en relación con las herramientas que se pactan para ayudarle a los árbitros a decidir y a tomar decisiones ya importantes. Sí, de acuerdo, María Alejandra. Y yo me voy a referir a 2 de esas herramientas que hemos visto que en el arbitraje internacional se utilizan para ayudar a los árbitros a tomar decisiones especialmente más eficientes. Y esto responde a un llamado de los usuarios del arbitraje, una crítica que están haciendo, en que el arbitraje se está volviendo muy costoso. Y costoso tanto en términos de costos asociados al arbitraje, como al tiempo que toma los árbitros tomar una decisión final y que sea vinculante para las partes. Entonces se han implementado 2 mecanismos. El primero de ellos más conocido es la bifurcación. Y la bifurcación es básicamente un mecanismo que pactan las partes para permitir a los árbitros dictar uno o más laudos parciales en relación con aspectos claves del arbitraje. Y estos aspectos usualmente están relacionados con aspectos de jurisdicción o competencia del tribunal. Digamos que para que una bifurcación sea efectiva, debe referirse a aspectos que realmente sea más eficiente que el tribunal lo resuelva de manera preliminar. Y en muchos casos, esta decisión preliminar, este laudo parcial, puede terminar de lleno con la controversia, porque puede ser que los árbitros no sean competentes para conocer la disputa o que el reclamo sea extemporáneo según el explicable. En ese sentido, pues se hace mucho más eficiente el arbitraje que llegar al fondo después de haber practicado todas las pruebas relativas al fondo de la controversia y llegar a una decisión que tenga que ver con la jurisdicción. Eso es una primera herramienta. Una segunda, que ha sido implementada más recientemente, son los procedimientos abreviados o expeditos. Y hay 2 centros pioneros que han implementado este tipo de procedimientos: la Cámara de Comercio Internacional y el CIADO. Y básicamente el fin de estos procedimientos es acortar las etapas del arbitraje para que este sea más rápido y más eficiente en costos. Estos procedimientos hemos visto en la práctica que, digamos, la comunidad que era lo que los pedía ha respondido, porque la Cámara de Comercio Internacional reportó que después de 3 años de haber incorporado un procedimiento expedito en su reglamento, ha habido más de 261 casos abiertos, y incluso hemos visto cómo se ha implementado acá en Colombia el arbitraje nacional. Pues la Cámara de Comercio de Bogotá lanzó el año pasado en su reglamento para arbitraje nacional un procedimiento abreviado, que esperemos que sea muy utilizado por las partes que requieren y piden que los arbitrajes sean más eficientes en términos de costos y de tiempo. María Alejandra también nos ayuda a identificar otras formas prácticas que las partes pueden pactar para ayudar a los árbitros a tomar decisiones de manera más eficiente. Entonces nos va a comentar sobre ello. Ya como para finalizar este tema de la consensualidad y cómo se refleja en la práctica del arbitraje, quisiéramos destacar que también las partes, por ejemplo, tienen la posibilidad de decidir cómo se van a presentar los alegatos de conclusión. En la jurisdicción ordinaria pues ya están las reglas en el Código General del Proceso, en el CEPACA, que nos dicen cómo, cuánto tiempo, de qué forma. En arbitraje nos hemos encontrado con la posibilidad de que las partes decidan si van a llevar a cabo una audiencia de alegatos de conclusión, en donde van a hacer una presentación oral de los alegatos, o si solamente van a presentar alegatos, por ejemplo, de forma escrita. También otra particularidad que hemos encontrado es que a veces los árbitros son mucho más activos, sobre todo cuando son arbitrajes muy complejos, con una gran producción documental de pruebas.
los árbitros solicitan que las partes presenten un esqueleto de argumentos, por ejemplo, en donde se planteen cuáles son las controversias que tienen que ser definidas, cuáles son los argumentos de la parte y a qué prueba me tengo que remitir. Esa facilidad o digamos ese reflejo como de la practicidad del arbitraje no lo encontramos, por ejemplo, en la jurisdicción ordinaria y le ayuda mucho a los árbitros a que tengan una decisión mucho más expedita y mucho más experta. Ya finalmente voy a dar una última buena práctica que hemos visto en arbitrajes internacionales que utilizan las partes. Como no es posible prever todo para las partes en un orden procesal de todo lo que va a suceder en relación con la práctica de aprobación del arbitraje, muchas partes han decidido incorporar referencias a instrumentos de derecho blando que han proferido algunas instituciones para regular la práctica de pruebas en el nivel internacional. Dos de estas muy conocidas son las reglas de la IVA sobre práctica de prueba y las reglas de Praga sobre la práctica de prueba. Digamos que son reglas que se incorporan por referencia a estas órdenes procesales y están llamadas en algún momento a guiar los lineamientos de la práctica de pruebas en caso que se encuentre un vacío que no haya sido regulado por las partes en la orden. Estas que hemos recogido con María Alejandra son como algunos consejos prácticos o unas prácticas que hemos visto en el arbitraje internacional y que vemos que sería bueno en algunos casos incorporarlos al arbitraje nacional o incluso al litigio ordinario para hacer procedimientos más eficientes, más efectivos y llegar a una buena decisión, que al final es en pro de lo que van todas estas prácticas en el arbitraje internacional. Muy interesante todo lo que acabamos de discutir porque nos permite ver muy visiblemente cómo el arbitraje, la consensualidad del arbitraje, la flexibilidad, que las partes sean las dueñas casi soberanas de su procedimiento, lo hace un mecanismo de resolución de conflictos muy atractivo, sobre todo para disputas complejas. Y entonces destaco como María Alejandra y Santiago siempre han hablado del arbitraje en oposición a la jurisdicción. Es parte de la decisión que cualquier usuario en cualquier contrato tiene que tomar, porque el arbitraje no necesariamente es la mejor respuesta para cualquier tipo de disputa. Y así como el usuario hace esa comparación, pues también la verdad es que se pueden presentar fricciones entre el Poder Judicial y el arbitraje. Digamos que el arbitraje depende en buena medida de un Poder Judicial que lo entienda, que lo respete, pero también que le haga contrapeso. Y esas fricciones se ven bastante frecuentemente en la intervención de los jueces en el arbitraje. Hay quizás los dos momentos más importantes donde puede intervenir un juez en relación con el arbitraje, es las medidas cautelares de los cuales ya nos habló María Alejandra, pero también en la anulación de laudos. Y ahí, una vez más, veremos una dicotomía entre arbitraje nacional e internacional. Y para explicarla, Santiago nos va a dar algunas pinceladas. Muchas gracias. Bueno, hoy, así como lo dice en el libro, me corresponde hablar del recurso de anulación, especialmente una comparativa entre el recurso de anulación en contra de laudos nacionales y el recurso de anulación en contra de laudos internacionales. Y yo creo que la mejor forma de empezar esta explicación es porque hablamos de dos recursos de anulación bajo la ley colombiana. Mi colega Blanco ahorita va a explicar esto muy bien, pero para efectos de esta exposición, lo que hay que decir es que el legislador colombiano escogió un régimen dualista de arbitraje en oposición a un régimen monista. ¿Y esto qué significa? Que hay una regulación que se refiere al arbitraje internacional y otra que regula los temas de arbitraje nacional. Y esto uno lo ve en la estructura de la ley 1533-2012, que la primera parte contiene las normas que regulan el arbitraje nacional, la segunda parte de las normas relativas a la medida de composición, que creo que sirve para separar la primera y la tercera parte, y la tercera parte que es la que contiene las normas que regulan el arbitraje internacional. Y como tenemos estas dos regulaciones, una para arbitraje nacional y otra para internacional, eso implica que vamos a hablar de dos recursos de anulación distintos: el que procede en contra de los laudos proferidos en el marco de un arbitraje nacional y el que procede en contra de los laudos que son proferidos en el marco de un arbitraje internacional. Y hoy he recogido algunas de las diferencias y similitudes más relevantes y que creo que no se discuten mucho en estos paneles
que por supuesto sería imposible en el tiempo que tenemos hoy decirlas todas, pero voy a referirme a dos similitudes y a dos diferencias que me parecen muy interesantes. Empecemos con las similitudes. La primera es que en ambos casos el recurso de anulación, tanto si se refiere a arbitraje nacional o a internacional, el juez no puede entrar a pronunciarse sobre el tema de la controversia. Y tampoco puede calificar los criterios o las valoraciones probatorias que sean los actos en el arbitraje, y mucho menos cuestionar las interpretaciones o las motivaciones del tribunal preferido de la obra. Es un recurso que está, digamos, restringido a que el juez analice el procedimiento y las causales específicas de anulación que están previstas en la ley. Y eso me lleva a la segunda similitud, que es que en ambos casos el recurso de anulación es un recurso restringido, es decir, que se limita exclusivamente a las causales que están contempladas de manera taxativa en la ley. Son esas causales y no son ninguna otra. Vamos ahora a las diferencias. La primera diferencia es que, y refiriéndome particularmente al arbitraje internacional, es la posibilidad de que el arbitraje internacional anule de oficio el laudo arbitral internacional. Y esto cuando posee alguna de estas dos causales que están consagradas en la ley para la anulación de oficio. La primera es cuando el objeto de la controversia no es susceptible de ser tramitado o resuelta mediante arbitraje según la ley colombiana. Y la segunda es cuando el laudo viole el orden público internacional de Colombia. Y ha habido muchas discusiones respecto de lo que quiere decir esa expresión que está consagrada en la ley de orden público internacional de Colombia, pero en pocas palabras lo que ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado es que se refiere a las garantías mínimas del proceso, es decir, a una oportunidad de adecuada defensa, una notificación a la otra parte y una igualdad de las partes en el proceso. Por supuesto que esto no implica que las partes no se puedan invocar estas causales a petición de parte, sino que simplemente está la posibilidad de que el juez de oficiosamente anule el laudo por estas dos causales. La segunda diferencia, y es la posibilidad de excluir o limitar el alcance del recurso de anulación en la legislación internacional. Y para poder hacer esto, la ley colombiana nos pone un requisito, y es que estamos en el escenario en que dos partes que tienen su domicilio por fuera de Colombia escogen una de las ciudades de Colombia como sede del arbitraje. En ese caso, las partes pueden o excluir totalmente el recurso de anulación o pueden limitarlos a alguna de las causales o solo algunas de las causales que están previstas en la ley. Lo que sí no habilita esta posibilidad contemplada en la ley 63 es que las partes se inventen o creen nuevas causales de anulación que no están contempladas en la ley. Pero como les digo ahorita, es un recurso que está restringido y que su procedencia es solo por las causales que se han previsto de manera taxativa por el legislador en la ley de arbitraje. Estas son algunas de las similitudes y diferencias que hemos identificado entre el recurso de anulación contra los nacionales y el recurso de anulación contra los internacionales, y digamos que muchísimas más, y los invitaría a que después de esta charla se compren el libro para que puedan conocer todas las demás si les parece interesante este tema. Gracias, Santiago. Entonces vemos dos regímenes de anulación de laudos bien diferenciados. Y para hablar un poco más aún de la anulación de laudos internacionales, Blanca va a exponer un poco sobre el principio de intervención y cómo y hasta dónde los jueces de la República pueden intervenir. Entonces va Blanca. Gracias, Santiago. Bueno, y retomando entonces el régimen dualista, que es el punto de partida de esta gran diferenciación, hay que entender la naturaleza del arbitraje internacional. ¿Qué es el arbitraje internacional? Es un mecanismo de solución de controversias entre partes que tienen sus sedes en estados diferentes. Es un mecanismo que busca promocionar y facilitar el comercio internacional, que involucra intereses de diferentes estados, y esto ha meritado para Colombia y para muchos estados más una diferenciación en el trato que se le da al arbitraje internacional en comparación al arbitraje doméstico. El arbitraje doméstico involucra intereses nacionales y como tal le interesa a Colombia un mayor control sobre ese procedimiento. Entonces tenemos en principio el juez nacional y tenemos el arbitraje nacional. El arbitraje nacional, como Santiago lo dijo, tiene la prohibición, y es que en principio el juez local no puede revisar de fondo
la providencia que emite, es decir, el laudo arbitral que profiere un tribunal arbitral. Pero ¿qué ha pasado en la práctica? Que lo recopilamos en el libro. La jurisprudencia ha matizado ese trato. ¿Y por qué? Porque el árbitro nacional es un juez nacional, administra justicia. Entonces, el laudo arbitral de un árbitro nacional es, para efectos prácticos, una sentencia nacional. Ese árbitro está sometido a los mismos controles y regímenes de control y vigilancia que cualquier juez de la República. El mismo régimen de responsabilidad. ¿Y en qué se ha traducido esto? Pues que los controles en la práctica son mucho más estrictos y que no es tan cierto que los jueces nacionales no analizan de fondo esos laudos arbitrales nacionales. De hecho, se han anulado laudos arbitrales nacionales por causales que no necesariamente son netamente procesales. Fue muy sonado hace unos años cuando se anularon más o menos 4 laudos nacionales porque el tribunal arbitral en ese caso desconoció la aplicación del régimen jurídico de la comunidad andina y como tal desconoció el régimen de aplicación de una norma sustancial. En ese caso, por ejemplo, que no está consagrado como una causal de anulación, que en principio no debería abrir un nuevo lugar o una nueva causal de anulación, se encontró la gran conclusión fue que el control que debía ejercerse sobre ese laudo era estricto y por tal razón pues se anularon estos laudos arbitrales. Y en el recurso de anulación también pasa algo muy interesante, es que se anulan muchos más laudos nacionales que laudos internacionales. Precisamente, hay más causales de anulación y su interpretación suele ser más laxa. Además, la tutela, ese mecanismo tan colombiano, es procedente siempre frente a laudos arbitrales nacionales porque son providencias judiciales. En consecuencia, se entiende como una tutela contra providencia judicial como cualquier otra. En el arbitraje internacional, ¿qué pasa? Tenemos la ley 1563, un régimen dualista, y el principio de que el juez nacional no puede intervenir en el arbitraje internacional salvo para los fines que la ley dispone, que son, como lo dijo María Alejandra, medidas cautelares y, como lo dijo Santiago, anulación. Hay otro escenario que es el escenario de la solicitud de reconocimiento de laudos arbitrales internacionales que también entra a analizar, pero no puede pronunciarse frente al análisis de fondo que haga el Tribunal Arbitral Internacional. ¿Por qué? Porque no es un juez. Es un particular que resuelve una controversia, pero no es un juez de la República. Y como tal, no administra justicia. En consecuencia, cuando las Cortes Nacionales, por ejemplo, llegan a analizar estos laudos arbitrales internacionales, cuando les toca, analizan la ley 1563, que es producto de un consenso internacional. La ley 1563, sección internacional, no es una invención única de Colombia. Es una ley inspirada en la ley modelo musical que ha sido replicada por muchísimos países porque lo que se busca es que la regulación del arbitraje internacional sea homogénea. ¿Y por qué queremos que sea homogénea? Porque así le damos seguridad jurídica a las partes de cómo van a ser tratados y cómo se van a resolver las controversias del arbitraje internacional. Es decir, las partes saben que en todos los estados la regulación es la misma y en principio el trato y la resolución debería ser igual. En consecuencia, no es raro, de hecho es muy común, que cuando el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia se aproximan a los tratados arbitrales internacionales, citan sentencias extranjeras, de cortes extranjeras, para determinar cómo las cortes de otros países han interpretado y desarrollado estas causales de la ley 1563 que se replican en todos los países y que han encontrado cuando analizan cómo aplicar y cómo tratar el arbitraje internacional. Se han desarrollado dos principios: principio pro arbitraje y principio pro reconocimiento o por ejecución. Es decir, es el máximo respeto por un laudo arbitral internacional porque lo que queremos es que sea una disputa final, una decisión final, vinculante para las partes y que se pueda ejecutar de una manera expedita. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Que contrario al arbitraje nacional, solamente se ha anulado un laudo arbitral internacional desde la expedición de la ley 1563 de 2012 y adicionalmente la tutela solamente procede de manera excepcionalísima a partir del 2019. Antes la conclusión de las Cortes era que no era procedente porque no era una providencia judicial, pero desde el 2019 hay un cambio jurisprudencial y la tutela se vuelve procedente de manera excepcionalísima a menos que la ley aplicable no sea la colombiana, sino la ley extranjera, en cuyo caso
La tutela solamente procede por la causal de orden público internacional de Colombia y necesariamente debe agotarse el recurso de anulación. Entonces, estos efectos prácticos resultan claramente de que hay una concepción muy diferente entre el arbitraje nacional como un mecanismo de solución de controversias en el cual el árbitro es juez y un arbitraje internacional en el cual el árbitro es un simple particular. Y las Cortes tienen mucha más referencia hacia sus decisiones en pro del comercio internacional. Bueno, con esto damos por agotado nuestro tercer eje de discusión y quisiera hacer algunas reflexiones para concluir esta presentación. Lo primero es pues destacar cómo en pocos minutos nos fuimos desde los temas más elementales en el arbitraje, que son su definición y el acuerdo arbitral, a profundidades bien importantes como lo que estaba hablando Blanca sobre qué ocurre con la anulación de laudos internacionales. Y eso es un tema que verán bien desarrollado en el libro. Precisamente eso es lo que queremos, que cualquier persona, sin importar su grado de experiencia o de relacionamiento previo con el arbitraje, encuentre inquietudes, encuentre temas que le interesen, encuentre ojalá un principio para seguir investigando. Y con base en ese espíritu, más que cerrar con conclusiones finales, quiero cerrar con inquietudes, con preguntas para quien quiera que nos vea. Y es, al aproximarse al arbitraje, ¿qué debo tener en cuenta para considerar si el arbitraje es o no el mecanismo de resolución de conflictos idóneo para lo que se necesita? Debo considerar disputas donde hay una alta volatilidad, contratos de los que puede surgir un remedio muy urgente, porque es así. Si es así, vale la pena entender un poco lo que hablaban Blanca y María Alejandra sobre los reglamentos de arbitraje y las posibilidades de medidas cautelares. Tengo una disputa de nivel de sofisticación muy alto, de una complejidad muy alta, porque si es así, quizás es preferible tener un panel de árbitros que se pueden dedicar exclusivamente, en mi caso, que era para jurisdicción. ¿Me conviene o no ir a arbitraje internacional? ¿Me conviene tener o no un recurso en contra de una decisión, o prefiero un panel de segunda instancia o incluso la posibilidad de acudir a las altas cortes? Al final del día, el arbitraje es una herramienta y hay que saber usarla bien. Y como dijimos anteriormente, no necesariamente la mejor respuesta para todas las preguntas, pero cuando se usa bien puede ser una institución altamente efectiva y de ahí que haya ganado su respetabilidad y su interés en el estudio de la comunidad jurídica. Con eso creo que podemos dar por concluido nuestro panel. Los invitamos muy especialmente a que se hagan al libro, a que lo lean, a que nos planteen discusiones. Y agradecemos nuevamente, muy especialmente a Tirando Blanche por la invitación a escribir este libro y por la invitación de hoy a esta presentación. Y muchas gracias.